Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Bueno, el tema que vamos a analizar el día de hoy en esta clase es el de las actitudes del hombre religioso ante el misterio. Ustedes recordarán en su clase anterior que analizaron las características que el hombre que se encuentra con el misterio descubre en este. Es decir, el misterio, este ser trascendente, este ser que está fuera de las coordenadas del espacio y del tiempo y que se manifiesta al sujeto religioso, muestra ciertas características que el sujeto descubre. Estas características las presentamos a través de binomios paradoxales, es decir, características del misterio que aparentemente son irreconciliables. Eso es una paradoja, una realidad que se presenta a través de dos polos opuestos, de dos cosas que parecen irreconciliables entre sí. Por ejemplo, el primer binomio paradoxal, recordarán ustedes, es el de el misterio como una realidad total, absoluta, en la subjetividad del sujeto, que lo descubre como absolutamente real y que sin embargo es incapaz de demostrar su existencia porque este misterio escapa a toda posible demostración. Entonces, es absolutamente real, pero al mismo tiempo es indemostrable. Bueno, y así presentamos varios binomios paradójicos o paradoxales de las características del misterio. Bueno, ahora lo que vamos a analizar son las actitudes que ante esas características el sujeto religioso muestra como respuesta ante este misterio que se le manifiesta, que se le revela. Entonces, ¿cuáles son esas reacciones del hombre ante el misterio? A lo que llamamos actitudes religiosas. En primer lugar, la actitud de reconocimiento. Ante la presencia real del misterio, la actitud del hombre religioso es la acogida, es decir, la recepción, la receptividad de ese misterio que se manifiesta inapresable intelectualmente, porque también dijimos que ese misterio es inefable, es decir, no se le puede manipular, no es posible expresar lo que es ese misterio con palabras, con conceptos, escapa a toda posible conceptualización, a toda posible intelectualización inclusive, ¿no? Entonces la primera actitud es la de reconocimiento. ¿Cuál es la siguiente actitud? Bueno, aquí esta actitud de reconocimiento se las ilustro con este abrazo, que es como una acogida, como una receptividad absoluta, sin límites, total, gratuita, ¿no? Ok, primera actitud, reconocimiento. Segunda actitud, la actitud de estupor, ¿no? La carita de la bebé lo dice todo, ¿no? Está asombrada. El estupor es como el asombro, que surge ante la absoluta novedad con que se presenta el misterio. No hay nada con lo cual se le pueda comparar, ¿no? Entonces, esto provoca asombro, porque no hay comparación con ese misterio. Yo suelo poner el ejemplo de que vamos a suponer que están ustedes en su habitación con la puerta cerrada y de pronto se abre la puerta y algo o alguien absolutamente nuevo, con una figura, con una imagen que ustedes no aciertan a comparar, no saben qué es, no lo pueden comparar con ninguna otra cosa que previamente conozcan, es algo totalmente nuevo, escapa a su marco conceptual, no hay forma de dónde colocarlo. ¿Esto que genera? Inmediatamente un signo de estupor, ¿verdad? Una actitud de estupor, de maravilla. ¿Qué es eso? Un signo de interrogación se dibuja en su pensamiento.
Entonces la actitud de estupor ante la absoluta novedad del misterio. Siguiente actitud, la actitud de temor, que no es miedo, no es lo mismo miedo que temor en las categorías de la fenomenología de la religión, ¿no? Que es lo que estamos en este momento estudiando, las actitudes religiosas, el hecho religioso en sí mismo, ¿no? Bueno, aquí temor no significa miedo, significa lo siguiente. Primero, ante la absoluta superioridad ontológica del misterio. ¿Qué es lo ontológico? Es lo esencial de un ser, lo que hace que un ser sea una cosa y no otra cosa. Cuando nosotros observamos un perro, sabemos que independientemente de la raza que sea, eso que estamos observando es un perro y no otra cosa. Bueno, eso que hace que el perro sea perro y no otra cosa, a eso se le llama ser ontológico o la ontología del ser. Bueno, aquí el misterio se presenta como absolutamente superior a todo cuanto se pueda ubicar. De hecho, como acabamos de decir, pues el estupor surge de la imposibilidad de categorizar al misterio, ¿no? Bueno, ante esta superioridad ontológica, que no es que solo sea distinto, sino que es superior, se percibe como un ser inefable, superior en belleza, en dignidad, en magnanimidad, ¿no? Y esto provoca el sentimiento de criatureidad, de pequeñez, de dependencia absoluta, no de miedo, no es una dependencia servil la que se le presta al amo, no, es la dependencia que brota del reconocimiento de la magnificencia de ese misterio. A eso se le llama temor existencial. Yo me siento absolutamente pequeño ante la belleza, ante la maravilla, ante la grandiosidad de ese misterio. A eso se le llama temor existencial. Por otro lado está el temor ético, que surge ante la santidad augusta del misterio, es decir, el reconocimiento de la bondad absoluta. Eso se le llama santidad augusta, la perfección, la belleza, la bondad absoluta, ¿no? Y que en contraste con la experiencia del hombre, éste descubre su falibilidad moral, es decir, sus deficiencias morales, ¿no? Por eso se le llama temor ético, ante la bondad absoluta, ante el valor absoluto, la santidad absoluta del misterio, el hombre se reconoce pues deficiente, se reconoce falible en el eje axiológico de la moral. Entonces surge este temor al que se le llama ético. Es decir, no es miedo, sino es el reconocimiento de mi falibilidad y de la perfección en la santidad, en la belleza, digamos, en la bondad del misterio. Entonces hay dos tipos de temor. Dentro de esta actitud de temor está el temor existencial y el temor ético. Despierta el temor ético la conciencia moral del sujeto, el temor existencial la conciencia de su criaturalidad y por lo tanto de la necesidad del otro para ser rescatado, para ser elevado a un estadio de dignidad moral superior, o incluso de una trascendencia ontológica. Se reconoce que este misterio puede ayudar al hombre a trascender también en su dignidad ontológica, no solo en su ser ético, conductual, sino en su ser ontológico. Entonces esto es la actitud de temor, temor existencial, temor ético. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente actitud? La cuarta, la actitud de fascinación. Surge ante la absoluta superioridad axiológica del misterio, ¿no? La superioridad de valores, es el sumo bien, es el fin último al que el hombre descubre que quiere llegar. Esa es la meta existencial del sujeto religioso, ¿no? La comunión con el misterio. Y esto le fascina. El individuo se ve atraído irresistiblemente por la belleza
del misterio. No solo se siente atemorizado en el sentido que ya lo explicamos, por el bien supremo, por la superioridad ontológica y superioridad ética, por la santidad augusta del misterio, sino también se siente fascinado por su belleza. Ven ahí la cara de Bob Esponja, ¿verdad? Fascinado, atraído por la belleza inmarcesible, es decir, sin mancha, sin defecto, de ese misterio. Esta actitud de fascinación se manifiesta en dos vertientes. Primero, el trascendimiento de sí mismo. ¿A qué nos referimos? Que el encuentro con el misterio provoca en el sujeto religioso un movimiento de superación de la propia situación de mal o de deficiencia, ¿no? La miseria ontológica, la indignidad moral en la que se descubre sumergido el sujeto religioso. El encuentro con el misterio lo lleva a trascender, a superarse a sí mismo inclusive, dirigirse hacia el modelo de absoluta superioridad en el eje de valores. Eso es lo que significa superioridad axiológica, la trascendencia, ¿no? El pasar de un estado inferior, aquí está, inferior, abajo, a dar el brinco, el salto hacia una realidad existencial de superior calidad. Después, también la actitud de fascinación se experimenta como comunión con el misterio. Es decir, el encuentro con el misterio genera, ya aquí propiamente entramos al terreno de la fe religiosa, la confianza en ese misterio inefable, bellísimo, fascinante, atractivo, que me hace trascender y que me hace despertar todas mis inquietudes de trascendencia. Y entonces yo quiero hacer comunión de vida con ese misterio. Y entonces se genera un movimiento de comunión salvífica con el misterio. La autorrevelación del misterio desenmascara la miseria humana, se propone como realidad suprema en el plano ontológico y axiológico y fundamenta una nueva escala de valores y de posibilidades humanas de felicidad, de plenitud. Atraído por la fascinación infinita que el misterio ejerce sobre el sujeto, éste sale de sí mismo, esto es trascender, y entra en comunión con el misterio. El encuentro con el misterio genera un movimiento de comunión salvífica, que es la salvación en términos de fenomenología de la religión, el paso de una vida de calidad inferior a una vida de calidad superior, de plenitud superior, de realización superior. Y la comunión con el misterio debe también entenderse con algunas notas diferenciales de la salvación religiosa. Es decir, esta salvación de la que estoy hablando, que es camino de plenitud, a eso se le llama salvación, en primer lugar no es algo de acumulación de bienes intramundanos, ¿verdad? Es decir, no se identifica con la acumulación de bienes que pudieran alcanzarse por la relación con ese misterio. Ya dijimos también en las características del misterio que este es absolutamente gratuito, es decir, que se descubre un valor en sí mismo, independientemente de los bienes que pudiera procurar al sujeto religioso. En sí mismo el misterio se descubre como el valor absoluto, ¿no? Bueno, pues entonces es evidente que la salvación no consiste en la acumulación de bienes intramundanos, ¿verdad? Y que también se descubre que no es posible esta plena realización en el tiempo histórico. Es decir, esta salvación, que es sin realización en el tiempo histórico, en el aquí y el ahora, una experiencia de plenitud, sin embargo se descubre que esta no se logra del todo en el momento presente, en el tiempo histórico. Y entonces el sujeto religioso, de manera inmediata, de manera refleja, levanta su mirada hacia una realidad que está más allá de lo que se ve en el aquí y el ahora. A esto se le llama una nota diferencial de trascendencia en la experiencia de salvación religiosa, ¿no? Es decir, no es un sujeto ahí que va arrastrando y acumulando cosas, sino que tiene la mirada puesta en un más allá de trascendencia.
Esto no es alienación, esto no es olvidarse del momento presente, de los condicionamientos históricos, de los retos que la historia representa, ¿no? Todo, muy por el contrario, la auténtica experiencia religiosa sumerge al hombre en la historia, pero para transformar la historia, para hacerla más plena, para ayudar a los demás en su proceso de realización, no para acumular bienes. Por otro lado, es una salvación inmanente, es decir, sí, se descubre que su plena realización será más allá de la historia, pero también está presente en las coordenadas del espacio y del tiempo. Y entonces el sujeto religioso descubre que él es responsable, al menos en cierta medida, en la obtención de la salvación, de su plenitud. Entonces le invita a un compromiso con la historia y un compromiso al desarrollo personal, a poner de su parte todo lo que tenga que poner para lograr su autodesarrollo, ¿no? Ahí está, las herramientas, ¿no? Digamos, las herramientas. El hombre tiene que ponerse a trabajar para lograr esa salvación. No es una salvación que se espere como caída del cielo, ¿no? El sujeto religioso se siente llamado a transformar las estructuras sociales en estructuras más justas, más humanas, más equitativas, más igualitarias. Finalmente, la quinta actitud es la simbólica. El sujeto religioso proyecta su vivencia del misterio mediante actos, objetos y personas y la celebra con palabras, ritos y comportamientos. Eso se llama actitud simbólica. El símbolo es el lenguaje propio de la experiencia religiosa, ya que no se puede conceptualizar al misterio y lo que está sucediendo en el sujeto y en la relación con el misterio, se tiene que acudir al símbolo, es decir, a una realidad que nos conecta con el misterio, pero que en sí misma no es el misterio, nos refiere al misterio. La religión es esto, la religión es una estructura simbólica que conecta al sujeto con el misterio con el que ha tenido un encuentro subjetivo. Digamos que la religión es la expresión visible, concreta, de la fe religiosa del individuo. A esto es lo que llamamos religión, cualquiera que esta